Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El cuarto libro, llamado Melpómene, los bárbaros norteños. Después de reconquistar y repoblar Babilonia, Darío, el emperador persa, comienza a prepararse para invadir a los escitas. De estos últimos, Heródoto describe cómo después de regresar de su previa invasión del ahora imperio persa, que entonces era controlado por los medos, tuvieron que enfrentarse a un ejército de sus antiguos esclavos. Al parecer, las mujeres que ellos habían dejado atrás durante unos 28 años se habían casado o vuelto a casar con sus antiguos sirvientes y esclavos. Por lo tanto, al regresar, tuvieron que luchar contra estos hombres y sus nuevos hijos. A continuación, el historiador profundiza ampliamente en lo que equivale a mitología. No solo omitiré esto, sino también la mayoría de sus descripciones geográficas, ya que estas también son de una naturaleza mitológica. Como tal, debo admitir, me saltaré gran parte del libro. Basta mencionar que Heródoto explica que hay muchas protonaciones en los vastos territorios al norte de Grecia e Iliria. Para ser claros, estas tierras son todas las entonces desconocidas llanuras rusas y el noreste de Europa. Él da una descripción de cada tribu o grupo y menciona sus excepcionales inviernos. Permítanme citarlo cuando dice: Creo, por lo tanto, que por las plumas los escitas y los que habitan cerca de ellos se refieren simbólicamente a la nieve. Este punto en lo que se ha dicho llega hasta el extremo de lo que es relatado. Es decir, en esas latitudes, supuestamente, los copos de nieve son tan grandes como plumas de pájaros, lol. Sin embargo, las descripciones geográficas del historiador no terminan ahí. Él critica la clasificación del mundo en 3 continentes, como se clasificaba entonces. Curiosamente, menciona que nadie conoce el tamaño de Europa, y por lo tanto puede ser mucho más grande que África y Asia. Por el contrario, se conoce el limitado tamaño de África. Esto último me pareció asombroso. En primer lugar, describe cómo cierto faraón egipcio, llamado Necos, envió a unos fenicios desde el Golfo de Arabia con la misión de regresar por las columnas de Hércules. Increíblemente, en el tercer año atravesaron las columnas de Heracles y llegaron de nuevo a Egipto. Deben haber navegado por toda África. Por supuesto, esto podría no ser más que un mero cuento. Lo mismo ocurre con una generación mucho después. Esta vez fueron los cartagineses bajo la dirección del rey persa Jerjes. Un hombre es enviado en la misión inversa. Es decir, ir de las columnas hasta el Golfo de Arabia. Heródoto dice que este hombre informó que en el punto más lejano al que llegó, navegaba por pueblos de gente enana, que usaba ropa hecha de palmeras, y que, cada vez que llevaban a tierra su barco, abandonaban sus ciudades y huían a las montañas. Y nosotros, dijo él, no les hicimos daño cuando entramos en sus ciudades, sino que solo tomábamos comida de ellos. Desafortunadamente para este explorador, él fue enviado a esta misión como castigo alterno por haber violado a una joven noble. Por lo tanto, como no pudo navegar todo el camino y en su lugar regresó por donde salió, Jerjes completó su castigo y lo ejecutó. Supongo que el refuerzo negativo no es todo lo que se dice que es. Gente como Colón y otros exploradores tuvieron éxito simplemente por codicia y vanagloria, lol. De cualquier manera, igualmente curioso, el escritor cree que Asia tiene aproximadamente el mismo tamaño que África. Parece pensar que, o considera que, termina en el río Indo. Europa, en cambio, por todo lo que sabe, es interminable. Por supuesto que no lo es. Él se encuentra bastante más cerca de las fronteras de Europa que de las de África y Asia. La ignorancia era inevitable. Europa occidental en ese momento estaba tan subdesarrollada como el sur de África. Volviendo a los escitas, Heródoto se burla de ellos como la nación más ignorante y bárbara conocida por los civilizados. Sin embargo, dice que son los mejores en un arte particularmente beneficioso. Lo más importante que han descubierto es cómo no dejar escapar a nadie que los haya venido a atacar, y si no desean ser hallados, no es posible atraparlos. Es curioso, ya que los rusos han demostrado una y otra vez que aún no han perdido esta habilidad.
Igualmente curioso, mientras describe algunas de las prácticas culturales de los escitas, el historiador menciona que le arrancan el cuero cabelludo a sus oponentes derrotados. Sí, similar a ciertas tribus nativoamericanas. Supuestamente, los escitas tenían la práctica no solo de beber la sangre de sus enemigos derrotados, sino también de quitarles la piel de la cara o la cabeza cortándolos de oreja a oreja. Lo guarda como una servilleta para limpiarse las manos, y lo cuelga de la brida del caballo en el que él mismo monta, y se enorgullece de ello, porque el que tiene el mayor número de pieles para limpiarse las manos, es juzgado como el hombre más valiente. Luego se menciona lo mucho que les disgustaba las creencias extranjeras. Esta noción introduce la historia de Anacarsis, un rey helenizado que encontró la muerte cuando practicó la fe de una manera helénica. Esto último se adjunta a la acusación de que los escitas hacen de los ritos de Baco un reproche contra los helenos, porque dicen que no es conveniente inventar un dios como este, que impulsa a los hombres al frenesí. Esto me pareció digno de mención, ya que sería una similitud entre los bárbaros y la gran mayoría de los, supuestamente occidentales, creyentes modernos. El Dioniso es un culto a un pueblo verdaderamente civilizado. Ahora finalmente llega a la invasión de Darío. Heródoto describe por primera vez la maravilla de la ingeniería que fue el puente sobre el Helesponto. Seguramente debió ser un espectáculo digno de ver. El primer pueblo que Darío conquista son los tracios conocidos como los Getai. Estos son notables por su creencia en la eterna continuidad del alma o espíritu. Lo creas o no, cada 4 años honraban a un hombre al azar como mensajero al mundo del más allá. Los Getai, por supuesto, matan a este hombre. No importa ningún detalle al respecto. Si esto no lo hace notables, entonces considera por cómo llegaron a esta creencia. Aquí figura un griego llamado Salmoxis. Este fue, de una manera u otra, instruido por Pitágoras. El historiador elogia al filósofo, lo cual es en sí digno de mencionar. De cualquier manera, Salmoxis le contó a los Getai sobre la vida después de la muerte y, mientras tanto, se estaba haciendo una habitación bajo tierra, y cuando su habitación estuvo terminada, desapareció de entre los tracios y bajó a la cámara subterránea, donde vivió por 3 años. Y ellos lloraron su pérdida y lloraron por él como muerto. Luego, en el 4.º año, volvió a aparecer entre ellos, y de esta manera las cosas que Salmoxis dijo se volvieron creíbles para ellos. Jocosamente, aunque elogia a Pitágoras, el historiador expresa algunas dudas sobre el relato. De todos modos, es un cuento muy valioso, ya que queda poca o ninguna escritura pitagórica. No es que jamás haya sido fácil conseguir alguna. Recordemos que Pitágoras sostenía que el conocimiento debía ser protegido de aquellos que lo usarían inmoralmente. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser escrito. Lo crítico es que este es otro caso en el que parecería que Pitágoras aconsejó a favor de la religión, como algo que beneficiaría a la humanidad. Debo decir que he llegado a estar totalmente de acuerdo. Tal vez la religión puede hacer mal, pero ninguna religión sería peor. Lo que hay que tener en cuenta, como escribí hace mucho tiempo. La religión debe ser para el hombre sabio lo que la morfina es para el buen cirujano y médico. Heródoto describe entonces la práctica cultural de las naciones, tribus, fronterizas con los escitas. Entre ellas se encuentra lo que considero una confirmación de la Ifigenia en Aulis de Eurípides. Aunque esa obra tiene lugar en algún lugar de Tracia. Es una gran obra, de un gran dramaturgo. Recuerda, puedes aprender sobre él en este canal. La referencia es relevante ya que el historiador habla de bárbaros que sacrifican a los viajeros perdidos. Luego están las tribus que comparten sus relaciones sexuales de tal manera que ningún hombre sabe cuáles son sus hijos. Verdaderamente, la familia nuclear es contraria al orden natural de las cosas. Los beneficios que se podrían tener si ninguna supiera cuáles son sus propios hijos. El escritor también menciona una tribu que son descendientes de mujeres amazónicas, por lo que sus mujeres cazan y se dedican a otras prácticas típicamente masculinas. Por supuesto, el hombre moderno sabe que en las sociedades primitivas las mujeres participaban en la caza tanto como los hombres. Además de eso, esta tribu tenía la regla: que ninguna doncella se casa hasta que haya matado a un hombre de sus enemigos, y algunos de ellas incluso envejecen y mueren antes de casarse, porque no pueden cumplir con el requisito de la ley.
Heródoto es verdaderamente jocoso. Sobre la invasión de Darío, los escitas intentaron unir a todas estas tribus para oponerse a la fuerza persa, pero fracasaron. Como resultado, aplicaron la táctica de la tierra quemada. Recuerden, como la Rusia moderna. En el proceso, trasladaron a los persas que los perseguían, y los llevaron a los diversos países que se habían negado a unirse. Lo hicieron para obligarlos a tomar las armas. Otra mención cómica es como los bárbaros nómadas tenían dificultades para interrumpir las partidas de abastecimiento y forrajeo de los persas porque los caballos de los nómadas tenían miedo de las mulas y los asnos de los persas. A menudo, mientras cabalgaban contra los persas, cuando los caballos oían la voz de los asnos, se volvían confundidos y se sentían poseídos por el asombro, aguzando el oído, porque nunca antes habían oído tal voz ni visto la forma de la criatura. Los bárbaros del norte no tenían estos animales, ya que estos no podían sobrevivir al duro invierno. De cualquier manera, después de mucho desgaste, los escitas envían una fuerza al puente que cruza el Helesponto. El puente estaba custodiado por algunos griegos jonios y los escitas intentaron convencerlos de que destruyeran la estructura y abandonaran así a Darío y al ejército persa. Al darse cuenta del peligro, Darío decidió abandonar a todos los soldados heridos de su ejército y se apresuró a regresar al puente. Heródoto relata que Milcíades, el ateniense, no sé cómo ni por qué estaba allí, argumentó que deberían hacer lo que los escitas aconsejaban. Sin embargo, cierto déspota Milesio argumentó que eso solo significaría un futuro castigo dado que el imperio persa no sería destruido por la mera muerte de Darío. Este tirano Milesio, como la mayoría de los jonios presentes, personalmente necesitaban a los persas para asegurar su poder en sus ciudades. Al final, simplemente fingieron destruir el puente para engañar al grupo de escitas y Darío llegó antes de la fuerza principal de los escitas. El historiador dice de los bárbaros, aparentemente burlándose de los déspotas jonios. Su juicio de los jonios es que, por un lado, si son considerados como hombres libres, son los más inútiles y cobardes de todos los hombres, pero por otro lado, si son considerados como esclavos, son los más apegados a su amo y los menos dispuestos a huir de todos los esclavos. Te pregunto, ¿qué clase de esclavo hubieras sido tú? Luego se menciona la presente Libia. Darío había enviado una fuerza con el propósito de conquistar ciertas ciudades de allí. Cabe destacar que estas ciudades tenían la costumbre de dejar que el rey se acostara con cualquier recién casada mujer. El historiador describe mucho acerca de esta gente, pero permítanme solo mencionar el hecho de que se quemaban los lados de la cabeza, por la creencia de que esto tenía algún propósito médico. Además, se dice que estos libios son, en verdad, las más sanas de todas las razas en lo que se refiere a aquellas de las que tenemos conocimiento. Estas invasiones son exitosas, por lo cual no todo es un fracaso para Darío. Heródoto solo vuelve a los acontecimientos de Europa, a los griegos, en el libro siguiente. En el próximo libro, Atenas se convertirá en una democracia. Esto presagiará la disputa con Esparta, pero primero la democracia intentará liberar las ciudades griegas que entonces estaban controladas por el imperio persa. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Ya que nunca es claro si uno está perdido, entonces siempre hay que explorar si es que uno lo está. Por desgracia, como el estar perdido es doloroso, la mayoría nunca buscan si lo están. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.